Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid y puntualmente los argentinos. Una cuestión que al Cholo siempre le ha quedado pendiente, lograr que futbolistas de su propio país triunfen el conjunto colchonero, que claramente el saldo, si uno se pone a analizar todos los jugadores que han pasado del albiceleste por el equipo de Simeone cuando este dirigía, ha sido mucho más negativo que positivo, los éxitos que ha logrado y evidentemente los fracasos, y hablar acerca de lo que ha fichado en este mercado, porque realmente el Cholo tiene en la cabeza armar casi una delantera completa de argentinos. ¿Qué planea? ¿Qué jugadores va a sumar? ¿O cuáles quiere sumar? ¿Cuáles ya tiene? ¿Y qué puede llegar a ser del destino de estos? Todo eso vamos a estar hablando acá y analizando. Así que espero que les guste la idea, que me dejen su opinión, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. No es ningún secreto lo que estoy contando, es un tema recurrente que siempre se habla en la Argentina de que el Cholo Simeone por lo general es un experto en quemar argentinos. Ha llevado muchos jugadores y nos vamos 10 años atrás desde que comenzó la era Simeone en el Atlético de Madrid. Hasta la actualidad hay contados y sobrados casos de jugadores que llegaban en un gran momento y que bajo la tutela del Cholo en Madrid han terminado teniendo fracasos estrepitosos, a tal punto que en algunos casos la verdad casi que les arruinó la carrera. Recuerdo por ejemplo rápidamente a Nicolás Gaitán, que venía siendo figura en Benfica, que se hablaba que lo quería el United, lo compra el Atlético de Madrid y la verdad es que le fue pésimo, y a partir de ahí Gaitán nunca pudo revivir su carrera, un jugador que venía de muy buenas temporadas en el Benfica portugués. Luciano Vieto, que había llegado a Europa, venía de ser goleador en el Villarreal, lo paga más de 20 millones de euros y con el Cholo Simeone fundió. Nunca más volvió a ser el Vieto que habíamos visto en Racing, que prometía ser un delantero de selección argentina, y no volvimos a ver esa versión nunca más. Matías Craneviter para mí es otro caso clarísimo. Un jugador que en River era el 5 de la selección pensando a futuro, un jugador con muchísima proyección. Llegó a España, el Cholo prácticamente no lo usó y a partir de ahí la carrera de Craneviter nunca volvió a ser la misma y nunca pudo despegar. Pero si no nos queremos ir tan atrás en el tiempo y vamos simplemente a los casos recientes, por ejemplo en la última temporada, creo que también deja a las claras que el Cholo, más que potenciar los jugadores, los ha terminado limitando. Obviamente muchos me dirán que el ejemplo que lleva a la contra esto es Julián Álvarez, que llegó la temporada pasada y tuvo un gran año en el Atlético de Madrid. Y es cierto, en lo individual lo de Julián es indiscutible, fue el mejor jugador del Atlético de Madrid y fue un jugador que para mí ha tenido una temporada fantástica, es cierto. Ahora bien, Julián, a diferencia de todos los que vengo mencionando, ya estaba en otro nivel. Es un jugador por el cual pagaron 75 millones de euros, por mucha diferencia, el jugador más caro que ha comprado el Cholo de los argentinos que ha tenido. Es un jugador que venía del City, ya campeón del mundo, y que si bien es cierto, individualmente Julián tuvo un gran año y se adaptó muy bien al equipo, el equipo hizo que Julián, por primera vez en toda su carrera, no gane un solo título. Esto no quiere decir nada, porque es una cuestión colectiva. Julián jugó muy bien y lo sigue haciendo, y decir que el Cholo Simeone empeoró a Julián sería mentir, es una falacia. Pero vuelvo a decir, Julián ya estaba a otro nivel a diferencia del resto. Pero sacando a Julián Álvarez, observamos por el caso Rodrigo de Paul, jugador figura en el fútbol italiano jugando en Udinese, que lo quería Juventus, Inter de Milán, figura e indiscutido en la selección argentina de Scaloni, campeón del mundo, de Copa América. Bajo la tutela del Cholo Simeone, está claro que nunca se pudo adaptar, ni al planteo, ni al equipo, y nunca pudo lograr la mejor versión de ese Rodrigo de Paul. Solo vimos muy pocos chispazos de 1 o 2 meses de De Paul jugando bien, pero después nunca se pudo adaptar al sistema del Atlético de Madrid, y después de casi 3 temporadas, 2 temporadas y media, se termina yendo al Inter de Miami. Nahuel Molina es otro caso, figura en Udinese, de los mejores carrileros de la Serie A, y desde que llegó con el Cholo Simeone al Atlético de Madrid se han cansado de putearlos. Está bien, ninguno de estos dos jugadores ha tenido un nivel a la altura de lo que se esperaba, pero también creo que hay que ser un poco autocrítico y decir, el Cholo tiene cierta responsabilidad. Evidentemente no logró encontrar un lugar, un sistema en el cual De Paul y Molina se sientan cómodos. Y está el mismo Angelito Correa, un jugador que durante muchos años estuvo en Atlético de Madrid y siempre rindió mucho como un suplente de garantías.
La realidad es que en el fútbol argentino pintaba para mucho más que ser durante 8 o 9 años suplente en el Atlético de Madrid. Cuando estaba en San Lorenzo, destacaba, campeón de Copa Libertadores, todos pensábamos que Angelito Correa era el nuevo Kun Agüero, un jugador que en Europa la iba a romper, que iba a destacar, y con el Cholo Simeone se limitó simplemente a ese rol de ser un suplente que cuando ingresaba era importante. Pero está claro que se esperaba mucho más y se termina yendo ahora a Tigres de México. No conforme con esto, el Cholo Simeone ha sumado más argentinos y quiere seguir sumando a su plantel. Hoy en día cuenta, dentro de los futbolistas que son habitualmente convocados, con Julián Álvarez, con Nahuel Molina, que ya lo mencionamos, en el caso de Julián titular, en el caso de Nahuel Molina suplente, con Juan Musso como suplente de Oblak en el arco, y cuenta también con su hijo Giuliano Simeone. Sin duda una irrupción y una aparición muy importante la temporada pasada, un jugador que da la sensación, tiene el estilo Atlético de Madrid en el ADN, no para de correr, no para de meter. Evidentemente desde lo técnico no es el futbolista más dotado, pero sí un jugador que siempre está corriendo detrás de la pelota y que juega a lo que pide su padre justamente. Por eso se ha ganado un lugar como titular en la banda derecha. De Simeone mucho no podemos decir porque surge la cantera del Atlético de Madrid, así que ahí no podemos hablar tanto o comparar con lo que rendía en otro club. Pero sí, por ejemplo, podemos hablar del fichaje de Thiaguito Almada, jugador que llega desde el Olympique de Lyon, que ahí estaba cedido desde Botafogo. En realidad Lyon y Botafogo, como sabemos, es exactamente lo mismo porque pertenece al mismo grupo empresario. Y llega a cambio, si no me equivoco, 24 millones de euros por un porcentaje de la ficha. Un futbolista que, en cuanto a características, es muy interesante, sobre todo muy habilidoso con la pelota en los pies, rápido, de buena pegada. Un jugador que evidentemente lo que más destaca para mí es su gambeta y su muy buena visión. Un futbolista de los que no tiene Atlético de Madrid hoy en día en su plantel y que Simeone lo ha probado tanto jugando por la banda izquierda y encarando hacia adentro, como también en el centro del ataque detrás de Julián y con Gio Simeone a la derecha jugando en la banda. Tengo muchas dudas y mucho miedo respecto a lo que puede pasar con Almada y Simeone. No es el típico futbolista que para mí le puede ir bien con Simeone, no veo ese tipo de características. En la selección argentina viene siendo muy importante, varios goles que ha marcado y además ganándose una posición que antes tenía Ángel Di María. Yo creo que hoy en día en el 11 Scaloni, Almada se ha ganado un lugar justamente donde antes jugaba el rosarino. Y tengo muchas dudas de ver en esta temporada en Atlético de Madrid cómo puede llegar a adaptarse a lo que pide Simeone. No sé qué va a pasar. El Atlético de Madrid ha hecho muchos fichajes, quizás cambie alguna que otra forma en cuanto a su planteo, su juego, intenta ser un poco más protagonista, pero creo que Almada sin la pelota en los pies, como muchas veces juega el Atlético de Madrid, a la contra, metido atrás, es un jugador que va a sufrir mucho más de lo que va a disfrutar. No lo veo un jugador para el sistema de Simeone. Después me parece un fichaje muy bueno por el precio que pagan y por la calidad del jugador. Ahora, para el sistema Simeone, no lo veo, la verdad, como los mejores fichajes que se podrían haber hecho y tengo miedo realmente que Almada termine perdiéndose en ese Atlético de Madrid. Y también se habla mucho ahora acerca de la posibilidad concreta de que llegue Nico González, el extremo que hoy en día está en la Juventus, que no tiene titularidad asegurada en el conjunto italiano. Se habla que podría llegar justamente en un intercambio con Nahuel Molina, que se iría a jugar a la Juve, y Nico González que llegaría para cubrir la banda izquierda. Ahí sí, por eso hablo del ataque argentino. Podría ser Simeone por derecha, Nico González por izquierda, Almada en el centro del ataque y Julián Álvarez de 9. Si bien es cierto, Atlético de Madrid tiene otras opciones como Sorloth, Griezmann o Alex Baena, que seguramente van a ser titulares, difícilmente veamos a los 4 argentinos jugando juntos con continuidad. Nico González se sumaría como una alternativa en la banda izquierda. Un jugador que sí, lo veo más similar a su hijo Simeone, un jugador que lo veo mucho más voluntarioso, mucho más de correr, de todo el tiempo estar intentando molestar a los defensores rivales, y un jugador que para mí como un recambio puede ser muy interesante. No sé si como titular en este Atlético de Madrid me parece un jugador que pueda llegar a ser tan importante como quizás por ejemplo Baena, que ha llegado y que va a jugar seguramente por la banda izquierda, pero sí un futbolista que le veo características que puede acoplarse mucho mejor que Almada a este conjunto del Cholo Simeone. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan de todos los argentinos que han pasado por Atlético de Madrid, los últimos que algunos ya se han ido y los que han llegado hace poco tiempo y tendrán que adaptarse al sistema del Cholo? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en otro video.